TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Un 10º capítulo de esta segunda temporada de Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Vamos a estar analizando la semana, un resumen informativo de todo lo que ha ocurrido acá en nuestra zona y también en el país. Y en el segundo bloque vamos a tener a una invitada para desarrollar un tema. Pero lo primero es saludar a quienes van a estar conmigo en este primer bloque. Comienzo por Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción, que la semana pasada estuvo aquí conduciendo, hoy la tenemos vía telemática. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, Galo, muy bien. Buenas tardes a ti y a los colegas que hoy nos acompañan en el panel. Un gusto haber estado ahí acompañando y apoyando en la conducción la semana pasada. Espero que hayas tenido un excelente descanso y es muy bueno tenerte de vuelta. Bueno, muchas gracias. Excelente, Karen, como siempre, al igual que nuestros compañeros de los medios UDEC, Silvanio Mariani, editor general de Diario Concepción. Bienvenido también, Silvanio. Hola, Galo. Bienvenido también de regreso a nuestra casa. Saludo grande a los colegas del panel y a todos que nos siguen por TVU. Muchas gracias, Silvanio. Y saludamos también a Hugo Varela, director de prensa de TVU. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Galo, ¿cómo estás? Silvanio, Karen, ¿cómo están, chiquillos? Aquí estamos, Ricardo, qué bueno que hayas vuelto, te guardamos bien en el canal, así que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros para analizar diversas temáticas, diversas informaciones que queremos compartir con toda la gente que ve Medios UDEC a través de TVU, pero que también escucha a través de la Radio Universidad de Concepción y la radio La Discusión. Vamos a partir por el ámbito sanitario, lo más relevante sin duda de este último tiempo, y la noticia de ya la confirmación de la tercera dosis, la dosis de refuerzo en nuestro país. Ha sido una noticia muy comentada, ha causado también ahí algunos inconvenientes la información clara respecto a la fecha y las edades, pero lo que es cierto es que está aprobado y que la próxima semana comienza a ser una realidad. Karen Candia. Así es, Galo. Ayer definitivamente el presidente Piñera ya confirmó que comienza ya la inoculación con la tercera dosis de refuerzo acá en nuestro país. Partiríamos como se hizo en el inicio de la pandemia o el comienzo de la vacunación, según el rango etario, por supuesto. Se parte con los mayores y luego vamos bajando según, igual como nosotros nos fuimos vacunando durante este primer semestre. Se partiría el próximo miércoles 11 ya con los mayores de 86 en adelante, hay, según la información oficial publicada actualmente en el MinSal, y efectivamente ahí uno puede ir revisando, ya están publicadas las edades de las 2 primeras semanas de vacunación. Ahora, ¿qué pasa? Esto no ha estado exento de polémicas, porque al parecer no todos estarían muy de acuerdo con que comenzáramos la vacunación de una tercera dosis. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a lo mejor frenar un poquito esto, esperar un poco más antes de la tercera dosis, digo. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que hay otros países que están mucho más atrasados que nosotros en su calendario de vacunación. Lo conversábamos en el programa de la semana pasada, el stock de vacunas no es el óptimo, hay muchos países en los que no hay la cantidad suficiente de vacunas para poder comenzar este proceso, entonces le están pidiendo a lo mejor a países como el nuestro, que estamos más avanzados, que esperemos un poco, porque probablemente dicen de nada sirve que nosotros estemos todos vacunados si en el resto del mundo la pandemia continúa tan activa, porque en los otros lugares efectivamente van a seguir juntándose, acumulándose casos o surgiendo nuevas variantes, que finalmente son las que se propagan debido a la gran movilidad que tenemos entre todos los países. Así es que ahí hay un tema también que analizar, pero de momento es cierto que sí, al menos en nuestro país ya se ha confirmado por parte de las autoridades de salud que comenzaría esta vacunación la próxima semana. Y otra novedad en este momento, recordemos que esta semana también se anunció que finalmente tendremos un centro de vacunación acá en Chile funcionando el próximo año. Sinovac, de hecho, dijo que, confirmó, de hecho, que va a haber un centro de producción de vacunas en la región de metropolitana, y que también habrá en este caso disculpa, tengo unos problemas con el audio. Pero en el otro, que también va a haber un centro de investigación, esto ya en Antofagasta, precisamente. Sí, le vamos a pedir a Hugo si puede mutear su micrófono, por favor, para que pueda ahí Karen seguir el speech. Lo que estaba señalando Karen respecto a el centro de vacunas, ¿cierto? Generó también harta expectativa, porque se pensó que la región del Biobío podría haber sido el lugar donde se instalara esa producción.
Efectivamente, era una de las opciones que se instalara acá en la región del Biobío. Finalmente, esta semana se confirmó que los lugares determinados son región metropolitana para el centro de vacunas y Antofagasta para lo que va a ser el centro de investigación. Y sobre todo también sorprendió que esto va a ser muy rápido. Se espera que esto ya esté en funcionamiento aproximadamente en marzo de 2022. O sea, el próximo año ya debieran estar operativos ambos centros, según lo informó tanto Sinovac como el Ministerio de Salud. Y eso también atendiendo a la realidad latinoamericana. Lo positivo y que hay que ver en esto es que en Chile, ahora que se concentra este centro de vacunas, nos va a permitir potenciar lo que es la distribución de las vacunas para acá, varios países de Latinoamérica que sabemos que están un poquito más rezagados que nosotros en el calendario de vacunación. Así que desde ese punto de vista es muy positivo el que podamos contar aquí y apoyar a todo lo que es la región, la zona latinoamericana con la distribución de las vacunas. A ver, vamos a separar los temas, Hugo, respecto a lo que señalaba Karen al principio sobre esta tercera dosis y la posibilidad que otros países, ¿cierto?, no tienen por desarrollo económico, ¿cierto?, por stock. Eso ha sido también muy comentado. Sí, yo reporté el tema, chiquillos, y pregunté, de hecho, si nosotros dábamos vacuna. Se me indicó por parte de la autoridad sanitaria que en el convenio COVAX, todos los países que firman y compran vacunas de este convenio COVAX dejan un porcentaje para apoyar a países que no han podido adquirir vacuna. Chile está precisamente en este convenio COVAX. Y al inicio, además de la pandemia, estamos hablando en diciembre, enero, que se enviaron algunas dosis de Sinovac para personal de países vecinos. Entonces, Chile sí ha entregado vacunas a países vecinos y como tiene firmado el convenio COVAX, sí se han entregado. Ahora, sí es cierto, por favor, que esta es una pandemia, y al ser una pandemia, digamos, nosotros podemos estar súper protegidos, pero si nuestras fronteras no están completamente cerradas o estancos, digamos, la verdad es que nos sacamos mucho si el país vecino o el otro está con porcentaje bajo de vacunación. Todo el mundo, en rigor, debiera vacunarse o tener altos porcentajes de vacunación. Pero también no es menos cierto que nuestros adultos mayores en particular, que son los primeros que se vacunaron, han bajado notablemente su índice de inmunidad. Y a ellos tenemos que protegerlos porque está la amenaza de la variante Delta. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas, pero me parecía interesante decir que sí, Chile ha otorgado vacunas, no sé cuántas, no creo que sean 2 o 3, deben ser más, digamos. Así que debe ser un número, no sé qué tan importante tampoco, pero hay un gesto ahí de Chile, por lo menos con los países vecinos, que entiendo, más para el norte de Chile, digamos, que habrían enviado vacunas para el personal de salud. Bueno, precisamente para el norte se va la planta de producción de vacunas, Silvanio Mariani, se queda Biobío ante la expectativa, ¿cierto? Y bueno, todas las universidades y todo el desarrollo que hay en torno a la ciencia, la tecnología, esperando alguna otra posibilidad. De todas maneras, es también una tremenda noticia. Claro, es una muy buena noticia para Chile, para todo el país, excelente noticia. Pero me quedo con un gustito amargo, digamos así, porque me hubiera gustado que la planta esta de producción de las vacunas se instalara en Biobío, obviamente, por todo lo que significa eso. Uno no conoce los detalles de la negociación que hubo ahí, pero con todo el respeto a Antofagasta y el potencial que tiene, capacidades que tiene, pero Biobío sí tiene potencial y capacidades al mismo estándar y quizás hasta más. En logística, en capital humano, en recursos de todo tipo. Recuerden ustedes, se acordarán de hace más o menos 15 años, o un poco más, no me acuerdo bien, que Intel trató de instalarse en Chile. Intel, fabricante de procesadores, microchip para computadores. Bueno, y hubo una negociación. Al parecer, y lo que se notició en ese momento, el gobierno de Chile no pescó. Esa fue la expresión. No pescó de forma suficiente a la empresa. ¿Qué hizo Intel? Se instaló en Costa Rica. ¿Y qué significa hoy para Costa Rica que Intel esté instalada allá? Una gran cadena productiva que genera recursos, conocimiento, innovación, desde el proveedor, la empresa que provee alguna materia prima, insumo, lo que sea, recursos para la empresa, hasta la persona que vende completo a la entrada de la empresa. Infelizmente, qué pena. Bueno por Antofagasta, bueno por Chile, pero
Sinceramente me hubiera gustado que estuviera acá en Biobío esta planta de Sinovac. Silvanio, y lo que ha sido bueno también para el mundo de la cultura particularmente ha sido esta reapertura, esta vuelta presencial a los espectáculos, ya con algunas actividades acá en nuestra zona que se suman a las actividades deportivas, como por ejemplo básquetbol, aquí en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción. Parece que estamos empezando a ver una luz al final del túnel, la esperanza que tenía la gente que organiza todo este tipo de eventos, estos rubros, ¿cierto? Están muy contentos porque están teniendo una oportunidad de atraer nuevos ingresos. Coméntanos de aquello y vamos también conversando con Karen y Hugo. Perfecto. Bueno, era un poco lo que faltaba. El comercio ha regresado en forma paulatina, el sector gastronómico, los servicios públicos, hace rato que ya están y llamaron a la presencialidad, etc. Los colegios también hubo un llamado con esta en forma híbrida, etc. Los jardines infantiles también volvieron a la presencialidad. En fin, faltaba el mundo cultura, por decirlo, y deportes también. Y el mundo cultura tuvimos varias novedades en las últimas 2 semanas, podemos decir. La inauguración del Teatro Dante, que fue esta semana, la Galería de la Historia, la presentación de la Sinfónica UDEC allá en el Teatro UDEC. Y mañana tenemos el primer gran concierto, así ha sido anunciado, el primer gran concierto al aire libre en el Espacio Marina, donde las protagonistas son mujeres. Las músicas que se presentarán ahí son todas mujeres. Y por otro lado, el deporte también tenemos novedades. Efectivamente, tuvimos esta semana 2 partidos en la Casa del Deporte, con aforo de 200 personas. Afortunadamente ganamos, lo que significa que nos vamos a Santiago y el Campanil podría ser campeón de la serie. En fin, y por otro lado, el fútbol también hay novedades, hay conversaciones desde los equipos de acá para realizar el partido en forma con público, con tribuna, el 14 ahora de agosto. Aparte de eso, multicanchas volver a funcionar, Santa Juana con su estadio municipal, varias multicanchas de deportes en la zona rural también. Es decir, poco a poco vamos volviendo, poco a poco vamos regresando también el mundo de la cultura, el mundo del deporte que estaba un poquito rezagado. Yo quiero saber si Hugo ha ido, va a ir, tiene planeado y qué opina también de esta reactivación que han tenido estos distintos rubros que, hay que decir, han sido bastante deprimidos. Incluso algunos han señalado, ¿cierto?, que han recibido muy poca ayuda del Estado. Micrófono. No, yo creo que voy a esperar un ratito más, Carlos. Yo creo que voy a esperar un ratito más. Estaba viendo las imágenes del básquetbol, no sabes las ganas que tengo de ir al básquetbol, pero para mí ir al básquetbol en la Casa del Deporte es un tema familiar. Ya, mi esposa, los cabros chicos, y estábamos todos achoclonados juntos en un lugar, pero vi las imágenes, igual que en el teatro de la UDEC. La gente es súper separada, entonces si vas con tu pareja vas a estar a 3 metros de ella. La verdad es que a mí me genera todavía alguna complicación. Yo prefiero esperar un poquito más y disfrutar como corresponde de los espectáculos deportivos, digamos. Ahora en buena hora que sea el Teatro Dante, yo lo destaco porque es un lugar que estaba listo para la inauguración en el estallido social y bueno, por eso no se inauguró. Sufrió mucho con el terremoto, se demoró muchísimo en aprobarse los recursos para que finalmente se abriera. Me parece que ahí hay una lucecita. Y cuando armamos la nota del Teatro Dante, la gente le preguntaba, ¿y el Teatro Colón? Entonces vamos, con el otro también. La gente siempre quiere un poquito más. Yo esperaría un poquito más, Carlos, para respondiendo directo. Bueno, espacios siempre van a faltar, Karen, ¿cierto? La infraestructura era algo por lo cual se abogaba mucho en el mundo de la cultura. El mundo del deporte quizás tiene recintos más amplios, ahí va a ser un poco más fácil el tema de los aforos, pero acá la responsabilidad primera, ¿cierto?, es de las personas, es de la ciudadanía, de seguir tomando los resguardos, de no bajarse la mascarilla, tener la distancia, de respetar finalmente todo esto, porque puede estar muy bien organizado, pero si nosotros cometemos algún error, eso puede tener incluso consecuencias fatales. Efectivamente, de hecho, hoy salió el informe ICOVID que se reporta cada semana y si bien ya sabemos que la tasa de contagios ha ido bajando,
estamos en cifras no tan altas como hubo momentos en que estuvimos realmente preocupados por la cantidad de personas contagiadas con el virus, pero ahora en realidad lo que se pide o el llamado que se hace es al autocuidado. Eso es fundamental, sobre todo en un contexto en que sabemos que además ya comenzaron a existir algunos brotes comunitarios de variante Delta. Entonces, por eso sobre todo es más fundamental que nunca, y considerando que efectivamente se están abriendo los espacios, la gente quiere salir. Recordemos que esto ha tenido un impacto muy potente en lo que es la salud mental. El poder salir, de hecho, nos ayuda, nos aliviana mucho más el día a día, efectivamente, el poder estar en contacto con otra gente, el sentir estas otras actividades a lo mejor más en grupo, poder reencontrarnos, pero siempre manteniendo todas las medidas de autocuidado. Yo creo que eso va a ser clave para que efectivamente, ojalá tal vez, recordemos que el próximo mes, septiembre, vienen fiestas patrias, muchos ya están llamando, creo que en Valparaíso hoy día pedían que se pudieran realizar fondas, por ejemplo, etcétera. Entonces, si queremos realmente llegar a un punto en que ojalá tal vez se pueda celebrar en cierta medida el 18 de septiembre, yo creo que lo fundamental para eso es que mantengamos las medidas de autocuidado, así como lo han venido señalando los especialistas hace ya bastante tiempo. Sí, han habido algunas comunas que ya han señalado que no, se suspendieron las de Parque O'Higgins, hay algunos alcaldes también acá que han manifestado que no están en las condiciones. ¿Qué opinan ustedes? Porque vamos en un descenso de casos positivos, cifras que constantemente han ido disminuyendo, hay una descompresión también de la ocupación de camas UCI, camas UTI, pero como tú bien dices, Karen, el contacto comunitario, la variante Delta, todo eso preocupa, el llamado nuevamente a cuidarse. ¿Ustedes creen que estamos en condiciones de poder desarrollar fiestas patrias, alguna ramada, también con distancia o no? ¿Cómo va a bailar una cueca con distancia? Es una cosa rarísima. Yo entiendo, ¿sabes qué? Yo entiendo que cosas ya no van a. ¿Y una cueca virtual? No, qué fome. Yo creo que hay que celebrar, yo creo que se debe permitir la celebración de familia. ¿Se acuerdan para el Plan Fondate en Casa el año pasado? El año pasado tuvimos ese tema con el alcalde, con el intendente Yacaman, ¿se recuerdan? Que nosotros estábamos en cuarentena para septiembre del año pasado, y con el plan Fondate en Casa se permitían las reuniones familiares, me acuerdo que incluso los que están en cuarentena, y acá el intendente puso el grito en el cielo, todo el mundo lo apoyó detrás, y en el fondo lo que hicimos fue darle una lección al Poder Central diciendo que nosotros éramos bien conscientes de nuestra situación. Obviamente la situación hoy es distinta, estamos con muchísimo menos casos, está la amenaza latente de la Delta. Yo creo que podemos hacer celebraciones familiares, dificulto. En una fonda, Galo, Silvanio y Karen, la gente come. ¿Cómo ir a una fonda y no comerse una empanada, un vaso de chicha, un famoso terremoto, los choripanes? Entonces, ir a una fonda, no poder comer, ir a una fonda, no poder bailar eventualmente, no. Entonces es complicado. Yo creo que no, yo creo que todavía no, lo siento mucho. ¿Comparte, Silvanio? Sí, comparto en parte. Yo creo que estamos en un periodo que hay que hacer algo. No podemos quedar confinados en la casa. Por lo tanto, yo creo que las fiestas patrias deberíamos hacer algo con las medidas, con los protocolos de seguridad. Lo que no estoy seguro es si las personas van a respetar estos protocolos. Claro. Ese es el punto. Yo estuve por el centro, fui a sacar una tarjeta del banco, ahora recién repleto el centro de Concepción. Y nadie mantiene distanciamiento, algo que hasta incómodo. Entonces, me temo que con un par de chichas en la cabeza, como dijo uno, la gente va a relajarse y por lo tanto el protocolo debería ser muy estricto, muy estricto. De lo contrario, vamos a tener un resultado que va a salir un par de semanas más y que sería, obviamente, aumento de los casos. Tenemos que considerar las variantes, la variante Delta como principal. Sí, yo voy a defender los juegos típicos, o sea, carrera en saco con mascarilla, gincana cada uno por su fila, el tirar la cuerda de a uno a lo mejor, pero con guantes, no sé, Karen, algo se podrá hacer, por último elevar volantín y no prestar el hilo.
O sea, claro, yo creo que si uno toma efectivamente las medidas y probablemente más en grupos pequeños, reducidos, no tal vez una fonda masiva con mucha gente, pero un grupo pequeño con todas las medidas, sí, en grupos tal vez familiares, como se hizo el año pasado, donde uno pueda evitar además el contacto con otros grupos y sobre todo también esperaría un poquito más antes de tomar decisiones más drásticas en este sentido. Hay que ver cómo evolucionamos de aquí a 1 o 2 semanas más, cómo vamos a estar a fines de agosto o a principios de septiembre. O sea, yo creo que claramente eso va a ser clave, cómo van a estar las cifras la primera semana de septiembre para que las autoridades tomen decisiones respecto de si se autorizan o no tal vez eventos más masivos durante el 18 de septiembre. Pero de momento yo creo que por sobre todo lo más recomendable y entendiendo todo el contexto sería que cada uno en su grupo tal vez familiar, como se hizo el año pasado, grupos pequeños, y ahí, como dice Galo, se pueden hacer todas estas actividades típicas tal vez, yo creo que con más libertad. Bueno, le agradezco, nos fuimos un poquito del tema, pero va a ser también algo que se va a comentar durante los próximos días, lo de Fiestas Patrias. ¿Quería decir algo, Hugo, para cerrar esto? No, yo iba a decir que el problema son las fondas, estas grandes aglomeraciones de personas, y efectivamente lo que dice Silvano tiene mucha razón, digamos. La autoridad va a decir seguramente, plan fondéate en casa y vamos a aumentar la fiscalización. Mentiras, no tienen capacidad fiscalizadora para aumentar, ¿no? Entonces, la gente se puede desbordar el asunto. Fondas grandotas yo lo veo muy difícil. Celebraciones en casa o incluso en grupos de familiares, juntémonos la familia, yo creo que ahí es más probable. Y ahí hagamos una gincana entre todos, por supuesto, va a estar bien. Muy bien, cambiamos de tema y analicemos la semana de la Convención Constituyente o el primer mes de funcionamiento. Increíble todo lo que ha dejado esto, cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Hay de todo para comentar, Hugo, también evidentemente representación de nuestra zona. Tenemos a constituyentes, ¿cierto?, que representan el Distrito 20 y que también han tenido protagonismo en cierta medida en esta convención. Sí, algunos encargados de comisiones también, como la Comisión de Reglamento, que está presidida ahí por la abogada de la Universidad de Concepción. Sí, mira, es un mes, no sé si se explicaron, es curioso cómo se celebró el mes de funcionamiento, con una ronda, todos bailando al son de Víctor Jara. Imagino que vieron esa imagen increíble. Con las banderas también. Sí, por eso, claro, embanderaron ahí el Congreso Nacional, pero la ronda me llamó la atención, todos tomaditos de la mano ahí, Tere Marinovich con Loncón, tomadito de la mano. Una cosa rara, yo pensé que no iba a haber eso, pero finalmente se vio, lo que a mí me hace augurar, digamos, de que efectivamente podrían darse las condiciones para un diálogo fecundo, digamos, independiente de todo lo que hemos escuchado, estos arrebatos por un lado, arrebatos por el otro lado, en fin, yo creo y tengo esperanza que finalmente el diálogo va a prosperar. Disculpa, Hugo, ¿se ha perdido el foco o era parte de lo que podía ocurrir o lo que se esperaba que iba a ocurrir? Yo entiendo que esto debía pasar. Me refiero, y nos referimos a los incidentes propios entre, Marinovich, que es como la que más se ha notado, digamos, y Loncón. Pero adentro está lleno de pequeñas tensiones y me da la impresión que eso debía suceder, porque son muy distintas las personas, son varios los chiles que viven en nuestro país, y esos chiles están todos enfrentados y encontrados en la convención. Entonces, yo entiendo que debía suceder, y en buena hora que suceda ahora. Me preocuparía que sucediera esto ya más adelante cuando empecemos a hablar efectivamente de la Constitución. Ahí ya las cosas deberían estar más calmadas, creo yo, deberíamos poder conversar un poquito más. Mira, tengo un par de datos. Convención Constitucional, son 155 constituyentes, han habido 13 sesiones plenarias durante este mes, 13 sesiones plenarias, han habido 100 votaciones, algunos hitos, está la declaración por el tema de los presos políticos, fue lo primero que hicieron, digamos, con alguna oposición y todo, pero finalmente se hizo. Se eligieron vicepresidencias, se eligieron comisiones, ahí está la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Ética, la Comisión de Derechos Humanos, con el tema del ex almirante Arancibia, que todavía no se resuelve, parece que no se va a resolver porque él no quiere dar el paso costado. Hay algunas cosas, como la Comisión de Participación Popular Territorial, y hay otra comisión de descentralización. Siento yo que hay algunas comisiones que no sé si habrán sido bien definidas o no, pero siento que se pueden tocar en algún sentido. En fin, yo creo que se ha avanzado. Lo último que se supo es, digamos, la asignación de 4 millones de pesos para cada constituyente por materia de asesoría, que también alguien dirá, en fin, yo creo que sí lo necesitan, digamos. No, son ciudadanos, muchos de ellos comunes y corrientes, que no manejan algunas materias que son importantísimas y requieren esa asesoría. El problema de las colaciones, los almuerzos, no tienen dónde comer, también eso ha sido importante. ¿Importante en qué sentido? En la dignidad del cargo.
son representantes de los chilenos y tienen que tener un lugar donde comer, no pueden comer en los patios, creo yo. Así muy a modo, resumen, por favor, Edgardo, muy apretado el resumen para que los chiquillos comenten también. Un completísimo resumen. Tenemos todavía un par de minutitos para poder comentarlo. Karen, algunos aspectos de los que señalaba Hugo u otros que te han llamado la atención en este primer mes de la convención. Yo creo que es importante también recordar, Galo, bueno, lo que todos queremos es que finalmente se llegue a consensos, ahí que se den efectivamente algunas señales, porque lamentablemente de repente lo que se ve mayormente en los medios de comunicación son estos conflictos, estos dimes y diretes, pero es importante señalar que igual se está trabajando en las comisiones, ya han habido diversas exposiciones, incluso esta misma mañana la directora de Foro Constituyente UDEC, Jimena Goché, expuso sobre el lenguaje con un enfoque de género, o sea, se está avanzando, están trabajando, han expuesto también representantes de los medios de comunicación, de Archi, etcétera. También hay otra parte que es el trabajo, cómo ha ido avanzando estas comisiones y que también se está desarrollando y que también es importante visibilizar más allá de todos estos pequeños conflictos que se están dando y que en realidad quisiéramos que no pasaran, que en realidad nosotros lo que queremos es que se redacte una constitución que todas y todos esperemos se aborden los temas que nosotros queremos y no que se haga noticia tal vez por estos enfrentamientos que lamentablemente son los que aparecen día a día en la prensa. Silvanio, para finalizar. Sí, concordo tanto com Karen como com Hugo, e a verdade que são vários Chiles efetivamente que estão aí. Não é um monastério de monjas e monjes, por lo tanto vamos ter atritos e essa é parte da política, do jogo político, da evolução de forças. E é muito provável que ao correr de los dias, los dimes e directe, los escandillos, a comedia diária passe a um segundo plano e empecemos a ter registros do trabalho para o qual a convenção foi convocada. Creio que por aí vai, passo a passo, se va a encaminhar en ese sentido. Muy bien, les quiero agradecer por habernos acompañado en este primer bloque de Medios UDEC. Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Así es, hasta pronto. Un gran abrazo a ustedes y continuamos aquí la próxima semana en Medios UDEC. Gracias también, Hugo Varela, director de prensa de TVU. Buen fin de semana. Gracias, Carlos, Karen, Silvanio, un gusto verlo después de harto rato, porque estén muy bien. Chao. Gracias también a Silvanio Mariani, editor general de Diario Concepción. Que estés bien, Silvanio. Parabéns, muchas gracias, ha sido un privilegio. Gracias, Hugo, Karen, Galo, un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Y saludos también para los distintos equipos de los medios UDEC. Uno de los medios UDEC es TVU y les tiene una invitación porque este sábado y todos los sábados van a poder disfrutar ustedes de diversos contenidos en un nuevo espacio. A contar del mediodía y a las 20 horas de cada sábado desde la UDEC. No se lo pierdan porque vamos a tener ciencia, vamos a tener turismo, también cultura y obviamente otras temáticas que vamos a abordar en ese espacio. Recuerden, desde la UDEC todos los sábados desde el mediodía y hasta las 20 horas. Ahí tenemos el logo del programa desde la UDEC, ¿cierto? Donde vamos a estar junto a Constanza Sarquís y Constanza Rivera revisando diversas temáticas. Sábado de 12 a 20 horas. Y ahora nos vamos a una breve pausa y en el segundo bloque estaremos hablando del nuevo, ya no proyecto, sino que de la ley sobre acoso sexual en el ámbito académico. Están cambiando las cosas en Chile, enhorabuena, y las vamos a analizar con los medios UDEC y también una destacada invitada. No te vayas. Me llamo Juan Marcelo Montero, trabajo en la Facultad de Farmacia, llevo 18 años. Somos personal de apoyo de los académicos de acá del departamento. Mi señora igual trabaja acá en la universidad, trabaja en geología. Con mi señora trabajando acá, los protocolos los estábamos usando bien, pero había una posibilidad de que se podía contagiar porque yo tengo, en mi casa somos 3, pero mi hijo menor se traslada en bus. Entonces había una posibilidad que podía pasar ahí. Claro, pasó. Para mí fue duro, difícil, doloroso. Me fue tomando de los músculos hasta llegar a la parte torácica y llegar casi ya sin respiración. Pero gracias a Dios pasamos esa situación difícil y pudimos sortear el COVID y ahora estamos acá. Me he sentido apoyado por el departamento, por la facultad en sí, los profesores y la universidad también, sí, han estado apoyándome en todo momento.
talento. Bueno, nosotros tenemos que ponerlo a la par con los profesores, que ellos son los que llevan el mayor peso de esto, porque ellos están trabajando a tiempo completo para la comunidad y nosotros tenemos que estar a la par con ellos, así que contento también con eso. Aportar es bueno para la comunidad. Más que nada desinfectar todos los espacios comunes, hacer sanitización en todo lo que es plataforma, cubierta, superficie, porque de verdad las cosas que dentro de lo que se espera es poder abrazar a nuestros seres queridos. Hay mucha gente que no ve tal vez en 1 o 2 años que no han visto a sus papás, a sus abuelos, y el poder abrazarlo y poder decirle te quiero es importante. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación con Tu Matinal, siempre juntos. Luego, a las 11 de la mañana, informaciones, despachos, contactos en vivo y en directo. Todo lo que debes saber en la edición de mediodía de TV Noticias. A las 14:30 horas nos encontramos en la comunidad del contenido. Y para cerrar, un resumen informativo en TVU Noticias, edición central a las 20 horas. Hasta mañana. Ya estamos de regreso a través de las pantallas de TVU y también a través de la radio Universidad de Concepción 95.1 FM y la radio La Discusión 94.7 FM en la región de Ñuble. Primer bloque dedicado a la actualidad noticiosa, pero queremos destacar y amplificar también, o ampliar, ¿cierto? Hacerle doble clic a una de las informaciones relevantes de esta semana que tiene que ver con la nueva ley sobre el acoso sexual en el ámbito académico. Vamos a analizar esta temática, a conocer más detalles, los alcances, la importancia con nuestro panel y también con una invitada. Parto saludándola a ella, Lucía Saldaña, directora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, Galo. Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Saludos también para Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Hola, Tabita. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía, Francisco. Un gran saludo también para todos los que nos están viendo esta noche. Bueno, y ahí está también Francisco Martinich, director de La Discusión en la región de Ñuble. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Hola, buenas noches. Saludos a Lucía, a Tabita, a ti, Galo, y por supuesto a nuestra audiencia que nos sigue cada viernes. Claro que sí, a través de TVU y también de las radios en La Discusión y UDEC. Buenas tardes, buenas noches, estamos siempre después de las noticias y con retransmisión también los días sábado a las 21 horas. Bueno, comencemos con esta temática. La ley establece una definición mucho más detallada sobre acoso, prevenir, también investigar, sancionar, erradicar el acoso, pero también terminar con la discriminación de género. Una gran noticia, un buen avance dentro de todo los cambios que ha experimentado nuestro país. Primero, en la pregunta bien general, ¿cierto?, para Lucía, y después vamos con Tabita y Francisco preguntándole a nuestra invitada. Esta ha sido una lucha, ¿cierto?, de muchísimo tiempo, de generaciones, y se empieza a materializar también con estas normativas que necesitamos como sociedad. Lamentablemente, Lucía, de todas maneras es un gran avance. Falta ahora, ¿cierto?, que ya el Ejecutivo la promulgue para que comience a regir esta nueva normativa. Sí, Carlos, la verdad que es un logro importante la aprobación de esta ley que estuvo más de 2 años en tramitación. Había quedado un poco estancada y se retomó ya hacia inicio de este año. Muy importante el trabajo de la Cámara de Diputados que realizó modificaciones sustanciales al proyecto inicial que era muy débil. Y además las visitas de la directora de Equidad de Género de la Universidad de Chile, de otras directoras de género de otras universidades que tienen la experiencia en implementación de normativas especializadas en estas materias, y además de la red de investigadoras que estuvieron ahí
apoyando y asesorando también a parlamentarios y parlamentarias en la elaboración de este proyecto. Así que es una buena noticia. Y como tú planteabas, también viene a regular de manera específica las relaciones de género en los ámbitos universitarios, en circunstancias que no todas las universidades han tenido protocolos tan detallados y tan delineados los aspectos en términos de investigación, sanción, reparación, ¿no es cierto? Y otras medidas de acompañamiento y de reparación a las víctimas. Eso es algo que nosotros tenemos en nuestro protocolo de actuación que aprobamos en el año 2019, pero que la gran mayoría de los protocolos no han incorporado. Hay terreno pavimentado acá en la UDEC, Tabita. Así es, efectivamente, y hacia allá queríamos avanzar en las conversaciones con Lucía, pero antes de eso, a mí me gustaría un poco para explicar a quienes están viendo el programa, que Lucía pudiera explicarnos un poco sobre los alcances de esta ley que se venía discutiendo desde 2017 y que esta semana se aprobó y que por lo tanto será despachada al Ejecutivo para su promulgación. Y por lo mismo es muy importante lo que ha ocurrido esta semana. Entonces, ¿cuáles son los alcances más relevantes que podríamos destacar para toda la audiencia? Perfecto. Bueno, una primera cosa es que esta normativa, que en un comienzo era sobre acoso sexual, hoy en día aborda violencia de género y discriminación de género. Por lo tanto, tiene una mirada muy amplia a las vulneraciones en esta materia. Otro aspecto fundamental es que lo que la normativa busca es promover políticas integrales que busquen tanto la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación de toda esta conducta de este tipo, acoso, violencia y discriminación. Es decir, que se puede hacer un trabajo que por un lado va hacia la prevención de la violencia de género, con un modelo especializado de prevención de la violencia dentro de los espacios universitarios, y lo otro que tenga un modelo de sanción y también de reparación en alguna medida, para ir evaluando también estos procedimientos dentro de la universidad. O sea, hay una política integral con dos componentes sustanciales que es precisamente lo que necesitamos en la sociedad en general para abordar la violencia de género. Y eso es muy importante. Las universidades están mandatadas a generar esto, se les entrega un plazo para ello, y además hay una especie de incentivo, que uno quisiera que las cosas no fueran así, ¿no es cierto? Pero también creo que tiene que ver con un acto de pragmatismo y sentido de realidad de las autoridades, de señalar que las universidades necesitan, para postular a cualquier proceso de acreditación luego, de acreditar la calidad de la universidad, haber tramitado, de haber implementado esta normativa, haber generado una política integral de prevención y de sanción del acoso, la violencia y la discriminación de género, para dar cuenta que efectivamente se buscan ambientes seguros y que la calidad de la universidad no solamente está dada por la calidad educativa, sino que también por el tipo de relaciones humanas y de clima que se fomentan entre las comunidades universitarias. Eso creo que son los avances más importantes, que de una ley que era de acoso laboral muy puntual, pasó a normar también la violencia y la discriminación, y que pide una política integral, es decir, y es lo que hemos dicho desde un comienzo del año 2018, hemos conversado mucho con Jimena Goché, que fue nuestra subdirectora con quien trabajamos tan arduamente el protocolo de actuación nuestro, que no podemos quedarnos con el objeto simbólico de un protocolo de actuación como en sí mismo, es como lo único que necesitamos para dar cuenta de la violencia. Nosotros necesitamos promover nuevas prácticas, necesitamos erradicar en ciertas formas y proponer cómo relacionarnos, por ejemplo, con prácticas que pueden ser consideradas acoso. Entonces, es una buena noticia que se genere esta política integral. Lucía, el texto de esta ley deriva de 3 mociones parlamentarias y fue discutido y modificado en su ruta en su ruta legislativa en el Congreso. Finalmente, ¿usted podría decir que está 100% conforme respecto de lo que resultó o quedaron algunos elementos fuera del debate o de alguna de estas mociones que hubiese sido deseable que estuviesen integradas en el proyecto? A ver, acá tenemos que pensar que las universidades, y yo soy parte de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores y Rectores de su comité ejecutivo, y tenemos realidades muy diversas en las universidades. Por ejemplo, acá se pide que se haga un instrumento normativo participativo y transparente, y algo que nosotros incorporamos ya hace 3 años en nuestro proceso de generación del protocolo de actuación. Pero eso no es lo que ha ocurrido en todas las realidades universitarias. Hemos tenido realidades universitarias que las rectorías no han estado comprometidas a ese nivel con el trabajo que se haga en esto, o a destinar recursos a la prevención, o que la universidad, aunque quisieran, no tienen los recursos para la prevención.
Por lo tanto, acá lo que se está haciendo de alguna manera es generar un piso común para la institución de educación superior, que no son solamente universidades, valga decir, son instituciones de educación superior, es decir, institutos profesionales. Y este piso mínimo es bastante bueno. Siempre hay cosas que se pueden ir ampliando, se pueden ir mejorando, como por ejemplo reparaciones más detalladas, ¿verdad? Pero acá es una puerta de entrada a efectivamente generar ese trabajo reparatorio también, lo que se está generando. Y como piso mínimo que todas las universidades y todos los institutos de educación superior tuviéramos esto, estamos hablando de un piso mínimo que está muy lejos de la realidad que tenemos, sobre todo en la gran mayoría de los institutos de educación superior, que todavía esta realidad no les ha permeado tanto. No así en el caso de la Universidad de Concepción, perdón. Entonces, no así en el caso de la universidad donde hay un camino ya andado, ¿verdad? De modo que hay trabajo ya realizado, anticipado, frente a las nuevas imposiciones, por así decirlo, que impone esta normativa. Y que justamente, como usted bien señalaba, tienen detrás también un estímulo, ¿no? Que es vincular esto con la acreditación de las instituciones de educación superior. De alguna manera, bueno, eso es lo que impresiona tanto en Chile, ¿no? Que siempre, para poder lograr cambios culturales, tenemos que tener una normativa que nos obligue a ello. O si no, pareciera que no lo hiciéramos con suficiente voluntad política estos cambios. Los lineamientos que se entregan acá tienen que ver precisamente con lo que es una política de género institucional y lo que nosotros hemos venido discutiendo hace mucho rato en el Consejo, en el Comité Ejecutivo de esta Comisión de Género, ¿no? Es que efectivamente necesitamos una política integral. Esto no es solamente, esto pasa por la transversalización de la perspectiva de género, pasa por superar las brechas de género, pasa por superar un montón de expectativas diferenciadas de desempeño de estudiantes, por un modelo de educación no sexista, pasa por la promoción de buenas prácticas, por eso nosotros generamos un manual de buenas prácticas, por ejemplo, pasa por la erradicación de violencia en distintos espacios. Hoy día en las redes sociales hay gente que piensa, escuchar precisamente en el debate de la Comisión de Educación, que el senador García Rubino decía, bueno, pero hoy en día con la virtualidad ya esto es como que no es tema que haya acoso. Y hoy día, todo lo contrario, hoy en día tenemos otras formas de acoso, de hostigamiento y también estudiantes o personas que se juntan de todas maneras en contextos de fiesta o de relaciones de pareja, y la violencia de género recrudece porque hay menos personas a las cuales, recurrir, porque las redes son menores. Entonces, de verdad que son cosas muy vigentes y muy necesarias. Y eso también está regulado, perdón, y con eso termino, las fiestas universitarias, por ejemplo, lo que ocurre fuera de las aulas de las instituciones de educación superior, ¿también están contempladas en la norma? ¿Sí? Eso nosotros lo tenemos incorporado en el protocolo de actuación, y hay voy a ver si encuentro la referencia específica, pero también habla de relaciones universitarias independientemente del espacio donde se generen. Voy a buscar la referencia exacta, pero sí regula mucho más allá. Entonces, la verdad que tiene muchas similitudes con el protocolo de actuación que nosotros aprobamos en marzo de 2019 en términos de generar precisamente un instrumento que no sea tan restrictivo, porque efectivamente nosotros decimos, si tenemos una fiesta de un curso y ahí se genera un abuso sexual y después esas personas tienen que volver a ir a clase en la misma aula, supongamos, o que ocurra en el contexto de una fiesta de un departamento de fin de año, ciertamente que estamos hablando de algo que va a tener un impacto directo en nuestras relaciones laborales o en nuestras relaciones como estudiantes, etc. Lucía, mencionabas hace unos minutos la diversidad que existe a nivel de universidades. Y la ley es clara, señalando que una vez que sea publicada, se cuenta con 1 año de plazo para la implementación de todo esta política o todo lo que deba trabajar la universidad en el marco de esta ley. Entonces, ¿cómo se ve este ciclo de trabajo que han llevado hasta ahora las universidades, lo que han venido haciendo desde sus distintas direcciones de género o unidades afines? ¿Y cómo lo proyectan de aquí en adelante, pensando justamente en la promulgación de la ley y en su publicación? Sí, sobre todo las universidades más rezagadas, digamos, que había menos voluntad política o menos recursos económicos para hacer esto. Yo creo que es un protocolo digamos, que regule el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en un periodo de 1 año es completamente realizable. Nosotros hicimos una tremenda comunidad universitaria con muchas retroalimentaciones de la comunidad, incluso con la revisión de un experto y con un trabajo importante con la asesoría jurídica de la universidad. Entonces creo que eso se puede hacer.
La otra parte, la prevención de la violencia, como con todas las aristas que implican en modelo de educación no sexista, en distintos espacios de promoción de buenas prácticas, ¿no es cierto? Eso es algo que es más complejo, porque si bien hay universidades que han avanzado en algunos de esos aspectos, hay otros aspectos que no están tan avanzados y que por otro lado van a implicar recursos económicos en su implementación. Y eso es un poco más complejo, ¿no? Porque significa también levantar indicadores, tener diagnóstico. Bueno, la mayoría de las universidades, por lo menos consejos rectores lo tienen, no así la institución de educación superior, por lo que entiendo. Planes curriculares que se modifiquen y se incorporen perspectivas de derechos humanos y sensibilización en relación a lo que implica la violencia de género y sus implicancias, ¿verdad? Conocer también lo que pasa en los procesos internacionales de regulaciones de género, que esto se incorpore. Por ejemplo, acá se habla de la inducción institucional de estudiantes, personal académico, administrativo, institución de educación superior. Eso nosotros lo estamos haciendo como universidad del año pasado, estudiantes, y de hace 2 años, este sería el 3er año, a cuerpo funcionario y académico que entra a la universidad. Entonces, todo eso implica mayores recursos, no solamente económicos, sino que también de diseño, recursos de humanos, ¿verdad?, de personas, de gestión de personas. Entonces, eso va a implicar un compromiso mayor de las universidades en poder generar esta prevención. Ahora, pienso yo que lo que se va a poder hacer es implementar un protocolo que regule estas conductas por un lado, también generar la orgánica de quienes van a llevar a cabo precisamente estas investigaciones y todo, y eso tampoco es menor, porque tener personas especializadas en estas materias también es algo complejo de conseguir, necesita capacitación, ¿verdad?, y formación y experiencia, idealmente. Y por otro lado, vamos a tener un nivel de avance, está echar a andar una reforma curricular, un análisis de las mallas, viendo o quizá alguna carrera o facultades piloto, y luego seguir andando con esto, porque no podemos esperar este tremendo cambio, que es un cambio que nosotros, al transversalizar la perspectiva de género en un currículum universitario a nivel general, ¿no es cierto?, y en todas las aristas que tiene, va a implicar 20 años. Hacer una universidad grande, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en la experiencia de universidades españolas, por ejemplo, 10 a 20 años. Entonces no podemos pensar que las universidades van a lograr, o vamos a lograr eso en un año. Lucía. Pero sí tener el análisis y tener la ruta de navegación para eso. Sí, Lucía, si me permite, Tabitha y Francisco, de hacer una pregunta relacionada con la reparación a las víctimas, que señalabas tú también es uno de los objetivos. Lamentablemente, la revictimización en términos generales, ¿cierto?, cuando hay algún tipo de abuso, es algo que es un error muy común y que es algo que afecta mucho a las personas. Nos olvidamos del aspecto psicológico, víctima, y queda ahí quizás el acompañamiento y todo lo que se podría trabajar. ¿Cómo está también ese aspecto de la reparación a las víctimas? ¿Cómo está tipificado? ¿Cuáles son las acciones, los planes que se podrían seguir? ¿Qué es lo que indica, por ejemplo, el protocolo que existe acá? ¿Cómo se va a trabajar también en aquello ya con esta ley promulgada? Acá lo que se hace es, diría yo, que tiene una orientación reparatoria, aunque no es plenamente reparatorio, por decirlo así, ¿no? Es que se busca una cierta protección de las personas denunciantes, y acá se habla de víctimas en los procesos de investigación, de alguna manera de minimizar los impactos de estos procesos en su bienestar. Entonces, de alguna manera es un cierto resguardo, no es propiamente una reparación, pero sí puede tener un impacto reparatorio. Acá se habla de suspensión de las funciones, de la provisión de contacto, por ejemplo, con la persona. Pensemos en 2 trabajadores que están en una misma repartición, que puedan separarse de funciones y no se tengan que encontrar, por ejemplo. Eso implica generar las adecuaciones laborales, y eso es más complejo si pensamos en ambientes laborales muy especializados, ¿verdad? Y que las personas es muy difícil encontrar otro espacio en el cual poner a alguien que tiene una especialización de investigación, por ejemplo, determinada, pero bueno, son cosas que las universidades e instituciones de educación superior deben hacer. Adecuaciones curriculares incluso, alguna flexibilidad de malla, por ejemplo, para que ciertos estudiantes no se topen, o quizá casos de tutoría o de separación de secciones cuando esto sea posible, apoyo psicológico, se habla de apoyo médico, de apoyo jurídico, que eso tampoco es menor, entregar apoyo jurídico, porque si tenemos 2 personas en toda la institución, no es problema entregar apoyo jurídico, pero si tenemos muchas más denuncias, cuando tenemos buenas herramientas, las denuncias tienden a crecer, ciertamente a incrementarse, eso va a implicar un mayor apoyo. Entonces, apoyo psicológico, médico, psiquiátrico, social, jurídico, generando todas las condiciones de bienestar para las personas que han vivido estas situaciones, porque muchas veces esto puede implicar, en caso de estudiantes, pérdida de semestre, o en caso de trabajadores y trabajadoras, licencias médicas.
Entonces, las instituciones tienen que buscar que minimizar los costos de esto. Bueno, nos queda tiempo para dos preguntas más. Tabita, Francisco, por favor. Lucía, sí, una pregunta más tengo yo, y es esta presión que coloca esta ley en el sentido de que su cumplimiento esté amarrado a la obtención de la acreditación institucional. ¿Qué les parece a ustedes desde la Dirección de Género? Y me imagino que lo has podido conversar también con otras direcciones de género de otras universidades. La acreditación institucional de alguna forma está ligada también al cumplimiento de esta ley. Bueno, es un requisito bien exigente, ¿no? Pero también que da cuenta de lo que es un piso mínimo ético en una institución. Y si no tuviéramos la historia que tenemos de las vulneraciones que han ocurrido y que la universidad ha seguido adelante, o la institución de educación superior, a pesar de esas cosas, sin entendiéndose de manos atadas, sin decir, bueno, no mucho que vamos a hacer nosotros, tiene que hacer el Ministerio Público, ciertamente significa que nos hacemos cargo de al menos prevenir y de al menos sancionar e investigar lo que llegue a nuestras manos y que tengamos suficiente evidencia para hacer algo. Creo que es importante. Yo lamento, digamos, en lo normativo, en lo ético, que se tenga que hacer como una obligación. Pero también estamos en un contexto cultural en que si no lo hacemos con una obligación, esto no se va a hacer. Y además tenemos que recordar que la CNA hace un tiempo ya viene trabajando estándares de acreditación que incluyen la equidad de género y que van a incluir precisamente mejorías en estos aspectos en la institución. Entonces creo que son cosas que tienen vinculado algo que ya la Comisión Nacional de Acreditación está pensando, si bien acá es mucho más específico y más profundo el impacto. Yo lo que le quería preguntar, Lucía, tiene que ver con que esta iniciativa se intensifica su visibilidad, su necesidad, ¿no es cierto?, pese a que pueden haber estado en el seno de muchas instituciones de educación superior ya como la intención de hacer un protocolo o incluso ya protocolos existentes, a partir del movimiento estudiantil de 2018 por una educación no sexista, ¿verdad? En 2018 hubo movilizaciones en todo el país, también en nuestra universidad, demandando justamente avanzar en esa materia. Y esta ley responde a aquello. Sin embargo, ¿qué otras demandas u otros avances para justamente lograr ese objetivo de una educación no sexista aún están pendientes en nuestro país? Y si pudiera usted comentarnos respecto a eso, ya que hoy quizás se cierra un capítulo, pero hay otros abiertos, ¿no es cierto?, para lograr ese objetivo. Yo creo que, tenemos múltiples desafíos, pero los desafíos más tienen distintas facetas, y cuando empezamos a implementar las normativas empezamos a encontrarnos con desafíos adicionales, ¿verdad? Entonces esto es una historia que tiene muchas ventanas y va a requerirnos mucho tiempo de trabajo para poder efectivamente lograr los objetivos plenamente. Tenemos las dificultades que muchas veces se presentan en los tiempos, por ejemplo, que las personas van presentando excusas y no van testificando o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces hay cosas de procedimentales probablemente tal que mejorar. Pero creo que digamos que hay necesitamos recursos también en términos como las instituciones van creciendo. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, 2 psicólogas apoyando la Dirección de Género y Diversidad porque esa ha sido la necesidad que ha ido aumentando la demanda y por lo tanto necesitamos más psicólogas, y eso es algo importante. Entonces eso se puede como ir contrarrestando con esas medidas, pero lo que es un desafío de más largo aliento es el cambio cultural, y eso tiene múltiples resistencias. Yo siempre digo que uno pasa la primera capa de resistencia y empieza a llegar a las otras capas, y las otras capas son más profundas muchas veces, y son en menos actores, pues son actores que muchas veces tienen fuerza o tienen poder o tienen una posición estratégica que pueden dificultar mucho los cambios. Entonces hay cierta espacios que se pueden avanzar mucho más rápido que en otros, o en ciertos estamentos, o en ciertos grupos. Hay muchas expectativas que también se generan, que muchas veces con tener investigaciones vamos a cambiar y ya no vamos a tener más cosas en la universidad, cuando lo que necesitamos hacer es reforzar precisamente o promover precisamente esta política integral institucional de reconocimiento de las diversidades sexuales, por ejemplo, con la discriminación a personas trans, género, o con todo lo que es un modelo de educación no sexista. Toda la reforma curricular nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces, no diría yo que son deudas, pero sí diría yo que son desafíos que son de más largo aliento. Por lo tanto, no podemos pensar que en 5 años lo vamos a resolver como universidad con mucho trabajo que pongamos. Pero bueno, la invitación es siempre a sumar y a convocar a más personas y a estudiantes, a estamentos, ¿verdad?, que tengan disposición a que avancemos más rápido en esto, precisamente a sumarse a ese trabajo, porque es un desafío que nos convoca a todas las personas y que manos siempre vienen muy bien para seguir avanzando y promoviendo buenas prácticas.
Nos quedamos con esa invitación entonces a todos y a todas a sumarse y obviamente a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de esta nueva ley sobre acoso sexual en el ámbito académico. Lucía Saldaña, directora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, gracias por habernos acompañado, que estén muy bien. Muchas gracias, Galo, Tabita y Francisco, por la invitación. Gracias también a Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Galo, que estén muy bien. Gracias, Lucía. Nos vemos, Francisco. Gracias, Francisco Martinich, director de la discusión en Ñuble. Un gusto, gracias, Lucía, Tabita, Galo, buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también. Y para ustedes que están mirando el programa y también escuchando, gracias por siempre informarse con el canal de televisión de la Universidad de Concepción y con todos los medios UDEC. Que estén muy bien, hasta la próxima. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.